Hola, ¿qué tal? Seguramente muchos de nosotros nos preguntamos cuál es el origen y el centro de las civilizaciones del mundo. Aquí entra el término del eurocentrismo. ¿Pero qué es el eurocentrismo? Yo sé dos cosas un poco sobre el eurocentrismo, ¿no? Básicamente es un resultado de la colonia, ¿no? De todos los efectos del traumatismo que fue la conquista. Sí. El egocentrismo. La verdad es que no tengo idea, no tengo idea. Viene de la palabra que si la desglosamos, euro, se refiere a Europa y centrismo es como que todo gira alrededor de esto. Y me imagino que es como cierto regionalismo, a que Europa tiene todo lo bueno, a que todo gira alrededor de esto. Por ejemplo, creemos que todo lo bueno viene del extranjero, como se dice de la parte occidental. Entonces creo que eso es la mayoría. Muchas gracias. Bien, el término eurocentrismo no es más que una corriente histórica según la cual la historia universal gira en torno al de Europa occidental, originaria en el siglo XIX. Para aclarar más términos acerca del eurocentrismo, veamos lo siguiente. Enrique Dussel se esfuerza en distinguir dos conceptos para él opuestos de la modernidad. La primera visión es eurocéntrico, provinciano, regional. Es decir, la modernidad es una emancipación, una salida de la inmadurez por un esfuerzo de la razón como proceso crítico, que abre a la humanidad a un nuevo desarrollo del ser humano. Este proceso se cumpliría en Europa, esencialmente en el siglo XVIII. La segunda visión, en un sentido mundial, y consistiría en definir como determinación fundamental del mundo moderno el hecho de ser, ya sea en estados, ejércitos, economía, filosofía, el centro de la historia mundial. Es decir, nunca hubo empíricamente historia mundial, sino hasta el año de 1492, fecha en la que ocurrió la invasión europea. Renacimiento. Periodo histórico que sucede a la Edad Media en Italia en el siglo XVI, aunque sus precedentes se encuentren en los siglos XIV y XV. Se extendió por toda Europa. El Renacimiento marcó la apertura de un gran número de rutas comerciales y de la banca, la aparición de nueva información y el redescubrimiento de otra, la invención de los caracteres móviles por parte de Gutenberg y por lo tanto de la imprenta, llevó a una rápida difusión de los nuevos conocimientos. Feudalismo, sistema social y político que surgió a principios de la Edad Media, se desarrolló e instaló en Europa. Abarcó desde el siglo IX hasta el siglo XV. Como ocurre con todas las formas sociales nuevas, el feudalismo se desarrolló adoptando muchos aspectos del orden antiguo, ajustándolos a las necesidades presentes. Esta nueva sociedad surgió en respuesta a presiones exteriores e interiores que actuaban sobre el sistema anterior. Los procesos de esta índole rara vez son el resultado de decisiones formales, sino la solución que los hombres dan a unas circunstancias ambientales cambiantes, lo que es particularmente cierto en el caso del feudalismo, al que dio paso el decadente sistema romano en su última fase. El sistema feudal, que en principio era de carácter militar, terminó siendo un sistema en el que era el señor quien impartía justicia, lideraba militarmente, llevaba la administración de su feudo y cobraba tributos a los vasallos, que terminaron cultivando sus campos y pagando a cambio de protección. La implantación del eurocentrismo en América considera que Europa y su cultura son el centro y motor de civilización. De una manera más concreta podemos decir que es la mirada del mundo a partir de la experiencia europea occidental. Los principales países que colonizaron América Latina fueron Inglaterra, España, Holanda, Francia y Portugal. Sin embargo, el principal colonizador fue España, ya que su dominio estuvo por más tiempo y obtuvo grandes riquezas de América. La influencia del eurocentrismo dio lugar a la creación de nuevas razas,
La formación de relaciones sociales produjo en América identidades sociales históricamente nuevas, como indios, negros y mestizos, y también redefinió otras. Por ejemplo, blancos más indígenas igual a mestizos, negros más blancos igual a mulatos, indígenas más negros igual a zambos. De este modo, la raza se convirtió en una forma para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder y Enrique Dussel postula 4 grandes etapas para entender y definir, desde otro punto de vista, las civilizaciones mundiales, diferentes a las del eurocentrismo. La primera es el gran camino de las culturas hacia el este. Hegel dice que la historia va del este hacia el oeste y Europa es el centro y el fin de la historia universal. Pero la historia del Neolítico lo contradice, ya que la revolución urbana y agrícola y de pastoreo se encontraba en pleno auge. Así que las grandes culturas neolíticas fueron hacia el este y no como pensaba Hegel. Nueva Zelanda, Samoa y Chile eran el centro de las grandes culturas de América en ese entonces. El segundo gran postulado habla acerca de las grandes esculturas del caballo y el hierro. El caballo y el hierro son instrumentos fundamentales de organización política. El caballo es un instrumento mucho más rápido que el ferrocarril. El caballo y el hierro ayudan a la explosión demográfica, a las grandes invasiones. Ellos invaden las primeras grandes culturas. El tercer postulado es el camello y la expansión semita. El camello instaura una nueva etapa. En los 600 el camello hace posible la expansión árabe. El camello era de suma importancia en esta época, ya que podía sobrevivir en el desierto varios días sin tomar una gota de agua. 4. Y último postulado es la expansión de la pequeña Europa. Las civilizaciones de Europa sentían la necesidad de comercio, así que buscaron nuevas rutas de comercio y poco a poco se fueron movilizando. Así se cumple el legado de que se movieron de oeste a este, llegando a Occidente y posteriormente al continente americano.